Le he dado a grabar. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Empezamos ya el taller Gobierno de Empresas. Hoy tratamos el tema de cómo analizar tus competidores y tus ventajas. Y lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que al final tenemos muchísimos casos de uso, ¿no? Los que nos puede interesar analizar competencia y también hacerlo de distintas maneras. Entonces vamos a ver hoy algunos ejemplos. Entonces, la idea es, os hago primero una introducción muy rápida a quiénes somos, qué hacemos, etcétera, para que conozcáis la herramienta y nosotros, por si hay alguien que no tiene ese contexto. Y luego ya entramos en materia para ver pues, la materia que nos ocupa hoy, ¿no? Que es cómo analizar la competencia, pues algunos casos de uso y cómo utilizar, en este caso, Gobierno de Contratación para eso. Entonces, la idea, yo creo que haré 3 paradas y así podemos ir haciendo preguntas o comentando en cada una de esas paradas. Eso lo que pasa es que a veces, ¿no? O sea, se te ocurre un comentario, una pregunta y luego no te acuerdas, entonces lo escribís en el chat. Abajo a la derecha tenéis el icono, ese cuadro de diálogo, pincháis ahí y escribís y así no se os olvida. Pues nada, yo creo que podemos empezar y eso. En cualquier momento, pues comentamos. Pues nada, una primera presentación rápida. Nosotros somos Populate, una pyme como algunos de vosotros, en este caso un estudio de diseño y tecnología, especializados en distintas áreas, ¿no? Transparencia, visualización de datos, tanto para empresas como administración como ONGs. Y luego tenemos una división de producto centrada en la parte de gobierno de contratación, tanto destinada a administraciones públicas como empresas, que tiene una parte de control y planificación, sobre todo en este caso para la administración pública, y otra parte del explorador de datos, que es la parte que comparten tanto empresas como administración pública, que es una herramienta de inteligencia de mercado, que es la que vamos a revisar. El explorador simplemente nos permite hacer una búsqueda de forma centralizada a todas las plataformas de contratación del Estado a la vez, ¿no? Poder incluso pues, definir alertas, búsquedas para recibir esas oportunidades o licitaciones que pueden interesarnos u otros casos de uso. Y luego directamente también consultar los pliegos para colaborar para la preparación de las ofertas, analizar informes y situaciones, ¿no? De precios, bajas, concurrencia, potenciales competidores, etcétera. Luego analizar el detalle de los resultados, tanto los tuyos como los de la competencia y evidentemente también hacer esa parte de gestión, control de los contratos y de las adjudicaciones, tanto las que vayáis ganando como las que no, y también en este caso el seguimiento, el control de garantías, plazos, etc. Pues nada, yo creo que empezamos directamente con la sesión. Hoy nos centramos en cómo analizar a la competencia. La idea es hablar básicamente de estos 3 casos principales, ¿no? Identificar potenciales competidores. En la primera parte que puede interesarnos, que se refiere a identificar y conocer mejor, ¿no? Cuáles son nuestros competidores. En algunos casos ya los conoceremos, pero en otros no tanto, ¿no? Por lo tanto, ese es un primer punto a revisar. La segunda parte, la idea es, vale, vamos a entrar un poco en detalle, una vez tenemos ese mapa de potenciales o conocidos competidores, cuáles son los resultados y esa información que puede ser interesante para nosotros, pues cuáles son volumen de adjudicación, qué CPUs están utilizando, qué perfiles de clientes, qué rangos de importes, qué bajas, qué concurrencia, etcétera, etcétera. Toda esa información que nos hace también un mapa, en este caso, ¿no? De resultados y de comparativas respecto a nuestra competencia. Y por último, también identificar e inferir, ¿no? Esa potencial ventaja que tenemos, tanto en este caso a través de las estrategias de precios, ¿no? De bajas, etcétera, como también al final de ventajas competitivas, ¿no? Incluso que podemos identificar en las propias presentaciones de ofertas, etcétera, que es, como sabéis, hay una parte que es confidencial, etcétera, que podéis también solicitar más detalles, etcétera, pero en realidad también hay toda una cierta información que podemos recopilar de forma mucho más ágil, mucho más rápida desde la propia herramienta. Pues si os parece, empezamos por el primer punto, identificar potenciales competidores. Aquí vamos a ver primero 3 estrategias rápidas, ¿no? La primera quizás sería identificar
los competidores por prestación. En este caso podemos hacer varias aproximaciones, pero esa es la idea. Luego para licitaciones similares y luego, evidentemente, para aquellos que quizás ya conocemos, etcétera, pues acabar de explorar distintas formas que puedan tener, si participan en UTEs, etcétera, etcétera. Pues si os parece, yo creo que compartimos pantalla ya de la herramienta. Hago una introducción rápida para el que no la haya visto nunca. Básicamente accedemos con contratos.gobierto.es, accedemos con nuestra herramienta. No sé si alguno de vosotros ya tenéis cuenta, sea de pago, sea de prueba, pero en cualquier caso, si alguien no la tiene, pues nos pedís y os facilitamos un acceso. Básicamente entráis con vuestro usuario y contraseña y entonces llegáis a este panel de inicio donde veis la actividad reciente vuestra o del conjunto de organización, lo último que habéis visitado, etcétera. Y básicamente aquí tenéis ya directamente el explorador donde podéis ir a la sección que os interesa o tenéis directamente el buscador si lo que estáis buscando pues son licitaciones o adjudicaciones o documentos, pues directamente podéis buscarlo desde aquí arriba. En este caso, decíamos que íbamos a hacer una exploración por prestación. Entonces, este sería el explorador. Una vez ya hemos hecho alguna actividad, pues podemos ir guardando, ¿no?, nuestra actividad en carpetas, etcétera, que luego podemos revisar. En este caso, si tenemos licitaciones que están en presentación de ofertas, se nos destaca y podemos ir viendo lo que hemos guardado en cada una de las carpetas, pues por distintas búsquedas, licitaciones o lo que sea. Sean mías o del conjunto de la organización. ¿Vale? Entonces, lo primero sería ir a buscar, ¿no?, lo que nos interesa. En este caso vamos a buscar el ejemplo, que también podríamos hacerlo desde aquí arriba, como comentábamos, de explorar por prestación. Podríamos irnos al explorador de CPVs, ¿no?, que lo tenemos aquí, explorador CPVs, si queremos buscar así de una forma más genérica inicialmente para un servicio en concreto. En este caso, por ejemplo, servicio de recogida de basuras, podemos buscar o bien por el árbol, si no tenemos muy claro lo que estamos, dónde está ubicado, podemos buscarlo por palabra clave o incluso por el código, etc. Esto es lo que nos ofrece básicamente, así a primera vista, es un resumen de, estadístico de ese CPV y respecto a la competencia, ¿no?, pues cuáles son los principales adjudicatarios, disculpar, que han recibido adjudicaciones para ese CPV. Entonces, hago esta primera introducción porque a veces la gente piensa, vale, ¿cómo identifico, ¿no?, los competidores de un sector determinado, etcétera? Voy a utilizar los CPVs. Entonces, mi primera recomendación es, ojo con los CPVs, ¿no?, porque no siempre están correctamente informados, a veces se usan otros CPVs, etcétera. Por lo tanto, no siempre es la mejor aproximación. En cualquier caso, podéis hacer esa primera valoración, identificar también las licitaciones que se están, ¿no?, que hay bajo este CPV y luego compararlo con una búsqueda quizás un poco más amplia. Entonces, yo quizás una primera recomendación sería empezar por explorar por palabras clave, ¿no?, y acabar comparando también respecto a esos CPVs, etcétera, si realmente será el CPV adecuado o no. Entonces, una primera búsqueda por prestación podría ser esta, ¿no? Por ejemplo, suministro de bolsas de residuos. Imaginad que en este caso somos una empresa, suministramos este tipo de producto y vamos a acotar esta búsqueda pues, simplemente por año, ¿no?, los últimos 4 años, y en este caso me voy a la vista de informe. Lo que he hecho únicamente es aquí añadir unos términos de búsqueda, ¿no?, a suministro de bolsa de residuos, y en este caso he añadido los filtros de adjudicaciones otorgadas en estos últimos años. Pero podría aplicar muchos otros criterios de búsqueda. En este caso, simplemente este. Entonces, en esta primera pantalla, ¿no?, tengo la vista informe. De hecho, por defecto, seguramente me carga la vista licitaciones, donde tengo el detalle, etcétera, ¿no?, y puedo acabar de afinar, de ver, oye, aquí hay cosas que no me interesan o son todas pertinentes. Me lo invento, pero imaginad que aquí veo una que no es pertinente. Podría incluso, en este mismo conjunto de palabras clave, ¿no?, de términos, añadir un negativo para excluir esos resultados. Eso me sirve básicamente para hacer limpieza, ¿no?, de
de esa primera búsqueda. Entonces, cuando me voy al informe, a la vista de informe, tengo ya los resultados de forma más limpia, ¿no? Más relevante, etc. Entonces, en este caso, tenemos ese primer resultado donde vemos, pues, si nos fijamos, por ejemplo, en los contratos, ¿no? Para tener todo el detalle de los contratos y no solo las licitaciones, porque al final lo que nos interesa saber es, en este caso, la competencia, ¿no? Los que ya han sido adjudicados. Y en este caso tenemos el detalle pues, de la distribución por procedimiento, por tipo de entidad, por tipo de contrato, el rango de importes de los contratos, la competencia, en este caso seguramente todos aquellos contratos pues, menores o de menor importe, pues muchas veces tienen una competencia pues, únicamente de un licitador, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya podríamos hacer un primer filtro, ¿no? Si lo que estamos nos interesa revisar es determinado rango de presupuesto, ¿no? Excluyendo, por ejemplo, estos de menos de 15.000 euros, pues ya podríamos filtrar o bien directamente los gráficos o a través de los filtros que tenemos a la izquierda. Y lo mismo por si nos interesa, en este caso, segmentar esa misma vista, ¿no? Pues por tipo de entidad, etc. Básicamente, eso lo que nos permite es esa primera fotografía que teníamos respecto a los resultados de la competencia, pues poderlos filtrar y de esta manera pues tener esa información de cuáles son los principales adjudicatarios, ¿no? en ese contexto de búsqueda, en este caso, pues eso, para suministros de bolsa de residuos menos fibrocemento de los últimos 4 años. Esta información inicial, ¿no? Que ya nos está dando un mapa, ¿no? Del nivel de concurrencia que hay, ¿no? De las posibles bajas, de los rangos de importes, etcétera, nos sirve sobre todo para afinar, ¿no? Ese análisis que nos interesa hacer sobre los competidores. Además, pues, bueno, simplemente para comentarlo para el que no lo haya visto antes, pero podemos también nos aporta otros datos interesantes respecto a la competencia, ¿no? En este caso es la evolución de la competencia a lo largo de estos últimos años, si ha habido más o menos concurrencia, y lo podemos ver por volumen de contratos, por presupuesto de los contratos o, en este caso, una distribución por porcentaje para ver, en este caso, cómo va variando la concurrencia. O verlo, quizás incluso es más fácil, ¿no? Ver en este caso cómo va evolucionando la concurrencia, cómo va bajando en este caso, ¿no? De más a menos licitadores. Entonces, la parte importante aquí básicamente sería identificar, ¿no? Esos posibles licitadores. Ese es un primer ejemplo. Vamos a ver otro caso similar a este. En este caso, la misma búsqueda, ¿no? Pero si nos interesara acotar por territorio, ¿no? Habrá distintos casos de uso en función de vuestra empresa o del sector, pues tendrá sentido acotar por territorio o acotar por CPVs o por tipo de entidad, etcétera, etcétera. En todo caso, el procedimiento es el mismo. En este caso, este mismo informe yo puedo añadirle cualquier filtro. En este caso le he añadido lugar de ejecución Cataluña, pero podría incluso añadirle varios, ¿no? No solamente Cataluña, sino añadirle pues Galicia, cualquier otro, etcétera. Igual que en este caso segmento ahora mismo por ámbito de ejecución, ¿no? Por lugar de ejecución Cataluña, pues aquí tendría ya los principales adjudicatarios para esta búsqueda, ¿no? De suministro de bolsa de residuos en Cataluña. Si me interesara, en lugar de hacer por lugar de ejecución por tipo de entidad, pues haría 3/4 de lo mismo, ¿no? En este caso tengo aquí los distintos tipos de entidades, o también lo tengo aquí en el gráfico, ¿no? Y podría pinchar simplemente en entidades locales, entonces filtrar para entidades locales. Recordar que ahora mismo tengo Cataluña como lugar de ejecución, por lo tanto, si filtrara ahora mismo además por entidades locales, estaría filtrando entidades locales de Cataluña. Bueno, o que tengan, en ese caso, el lugar de ejecución como Cataluña. Y simplemente pues, podría quitar ese filtro del lugar de ejecución y meter otros filtros. Para poner un último ejemplo, creo que no lo tengo abierto. Sí. Otro caso de uso que nos podría interesar, imaginar que queremos fijarnos en nuestros competidores, pero no solamente por tipo de entidad, sino
por ejemplo, para entidades más concretas, ¿no? Por ejemplo, todas las diputaciones provinciales, ¿no? O determinados organismos, etcétera. En este caso podríamos filtrar este mismo informe por adjudicador, ¿no? Y buscar pues, la diputación provincial, las distintas diputaciones, podemos ir añadiendo todas las que queramos y entonces filtrar o segmentar ese informe, esa búsqueda, por lugar de ejecución, por las diputaciones provinciales. ¿Vale? Pero bueno, al final viene a ser lo mismo. Vamos a ver otra manera de sacar estos datos, ¿no? Que nos interesan. Ahora ya quizás no nos interesa tanto afinar la segmentación por los gráficos ni verlos, sino básicamente tener ese listado, ¿no? De los principales adjudicatarios. Pero en este caso, para una prestación muy concreta, ¿no? Un producto directamente, ¿no? En este caso, armarios refrigerados o expositor refrigerado, que es como un suministro muy específico. Y aquí pues me sale directamente las principales empresas, ¿no? Que han sido adjudicatarias de este producto en concreto. O incluso llegar a buscar algo mucho más específico, como sería una marca, ¿no? Dentro de este conjunto de productos, ¿no? De armarios, etcétera. En este caso está buscando contratos de suministros que contengan la palabra Edenox en el objeto del contrato y me sale esta lista de proveedores. Simplemente para ver distintos casos y ejemplos, etcétera, etcétera. Habrá casos en el que el producto en concreto no esté en el objeto del contrato y por lo tanto esto no va a funcionar y como veréis tenemos otra solución o alternativa a ese caso, que es buscar directamente los pliegos en los documentos. Pero esto lo vemos más tarde, si os parece. Y simplemente para terminar este último ejemplo, ¿no? De esta búsqueda inicial, un ejemplo así quizás un poco más exagerado, ¿no? De que podemos combinar muchos términos de búsqueda. En este caso estará sumando los resultados de este conjunto de términos, más este conjunto, más este, más este, más este. Básicamente en este caso estoy afinando también por distintos CPVs, ¿no? Esto sería el caso de ejemplo de una empresa que se dedica a servicios de ludoteca, socioeducativos, etcétera, etcétera. Pues en este caso, ¿no? Esta combinación tanto de varios términos, en este caso todo el asterisco lo que sirve, como conocéis en otros casos, ¿no? Para las terminaciones, ¿no? Del lúdic, todo lo que siga después, ¿no? Del lúdico, lúdicas, etcétera. Aquí un término negativo, ¿no? Es decir, todo lo que contenga las palabras ludi y lo que siga, pero que no tenga la palabra esquí, para que aquí ya salían algunos resultados de estaciones de esquí y en mi caso concreto, pues no me interesa, ¿no? Entonces, esa es una manera de omitir esos resultados. Vale, ¿qué podríamos hacer con esto? Bueno, lo primero, evidentemente, tendríamos esa información de esas, ¿no? Licitaciones para afinar que este es un informe que nos interesa. Luego podríamos ir a ver directamente los adjudicatarios, ¿no? De esta búsqueda, los principales adjudicatarios y ordenarlo por el criterio que más nos interese, ¿no? Pues el volumen de adjudicadores, el importe medio, descuento medio, etcétera. Y también podemos seguir esta búsqueda en concreto, ¿no? Tanto para tenerla guardada como para recibir notificaciones cuando haya nuevos resultados a esta búsqueda, ¿no? En este caso, si estamos buscando licitaciones o incluso pues cualquier otro contexto de búsqueda. Podemos descargar los datos en CSV o XLS si queremos hacer cualquier tratamiento posterior y podemos compartir esta búsqueda con un tercero, con un enlace, de una forma simple. Simplemente para terminar esta parte y sobre todo para aquellos que no conozcáis tanto la herramienta, pues creo que la mayoría de campos no tienen más secreto, ¿no? Habéis visto que muchos de ellos admiten más de un contenido, ¿no? Por lo tanto, distintos CPUs, etcétera. Pero aquí, cuando veis este icono, ¿no? Como de carpeta, básicamente es un navegador que os permite en este caso pues explorar los CPUs de arriba hacia abajo, ¿no? Sus padres, hijos, etcétera, para poder cambiar fácilmente alguno de ellos o añadir otro. Y lo mismo en este caso con los adjudicadores, pues podríamos añadir pues de la Diputación Provincial que veíamos antes, pues todos sus organismos hijos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, simplemente para que tengáis esa información por si os hace falta o os interesa.
Vale, veamos otro ejemplo de cómo identificar potenciales competidores. En este caso, imaginad que pues, hemos recibido una oferta, una licitación, ¿no? Que está aceptando ofertas. Como tenemos suscrita esa búsqueda, ¿no? Que habíamos generado, pues nos recibimos varias ofertas y esta nos interesa en particular, pues cuando vamos a ver el detalle, que podemos ver pues, toda su información y acceder a la fuente, etcétera. Podemos incluso acceder a los pliegos directamente, consultarlos, etcétera. Aquí nos indica potenciales posibles licitadores, ¿no? Que podrían presentarse a esta licitación, porque lo que hacemos es un análisis estadístico de lo que ha pasado en licitaciones similares que comparten este CPV, tipo de contrato, procedimiento, rango de importe, etcétera, y cuáles son esos proveedores que se han presentado, ¿no? Entonces, aquí tendríamos otra manera de explorar, ¿no? Ese posibles competidores que podríamos revisar. Incluso puedo ver el detalle de las adjudicaciones que ha tenido cada uno de ellos en ese contexto. Y para terminar el ejemplo, podríamos imaginar que estamos buscando, o bien no nos acordamos del nombre exacto de un proveedor o queremos ver todas sus formas legales, porque sabéis que además a veces los poderes adjudicadores no siempre publican todos los datos de forma correcta, o sea que os podéis encontrar los datos de una misma empresa escritos de distintas maneras. Entonces, una buena manera de verlo pues, puede ser buscar por nombre, que esto nos va a servir incluso para otros casos de uso, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ver pues, esta empresa en concreto, ¿no? Atexur, pues también todas las UTEs, ¿no? En las que forma parte y, por lo tanto, si nos interesa analizar esa parte, pues también puede ser útil. Entonces, básicamente, pues, buscando simplemente por nombre de empresa, nos salen todas las empresas que contienen ese término, ese nombre, y puede ser interesante o bien para localizar la que estábamos buscando o para explorar esas distintas formas o fórmulas, ¿no? UTEs, etcétera, que pueda tener una misma empresa. O filiales incluso, si comparten el nombre, etcétera. Y luego aquí mismo, si tengo este botón que lo que permitiría es buscar las licitaciones de todos estos proveedores que me están saliendo aquí. Que es otra manera quizás rápida, ¿no? También de añadir esa comparativa entre distintos proveedores. Y hacemos una primera parada, que si no, hablo demasiado. Preguntas, comentarios, cosas que os han llamado la atención o que queráis preguntar. Hola, Aran, ¿qué tal? Buenos Soy días. Iris. Buenas. ¿Podrías repetir lo de las distintas formas o sea, que has dicho que un adjudicatario puede aparecer de diferentes formas porque igual es el ayuntamiento que lo ha puesto de manera equivocada? Perdona, que no me he quedado Sí. con eso. ¿Te interesa alguna empresa en particular ya que hacemos la prueba? No, pero Para no poner había... un ejemplo así como muy evidente, ¿no? Ferrovial, ¿no? Pues Sí, claro, en Ferrovial vas a tener de entrada todas las empresas que contengan Ferrovial, etcétera, que algunas pues simplemente serán empresas distintas, etcétera, pero podría pasar que una misma empresa pues le pongan Ferrovial SA, la otra le pongan solamente Ferrovial, etcétera, e incluso a veces se equivocan en los NIFs. Nosotros todos los errores que hemos ido detectando los vamos corrigiendo, etcétera, pero claro, pues simplemente tener eso en cuenta, que pueda llegar a ocurrir y por lo tanto tenerlo presente. vale, muchas gracias. Pero bueno, básicamente la funcionalidad esta es más pensada para lo otro, ¿no? Para identificar a esos proveedores que puedan compartir una palabra, pues sus distintas filiales, etcétera, las UTEs, etcétera. Creo que el caso de uso principal es más bien ese. Vale, hasta ahora hemos visto pues esta posibilidad, ¿no? De buscar pues, por prestación, por licitaciones similares, por nombre, aquellos que ya conocemos, etcétera. Y si no hay preguntas o comentarios, saltamos a la siguiente parte de cómo analizar el comportamiento y los resultados, ¿no? Al final de estos licitadores, que quizás es la parte también más interesante. Pues si os parece, una primera cosa que podríamos hacer, ¿no? En este caso, creo que he buscado un ejemplo del primer caso de uso que estábamos buscando, ¿no? De suministros de bolsa de residuos. Pues
una de las empresas que me aparecía en este listado, ¿no? Es esta. Aquí lo que puedo ver, básicamente, también para poneros contexto de cómo llegas aquí, básicamente cuando tienes el listado de esas empresas principalmente adjudicatarias, ¿no? Pues puedes pinchar encima del nombre de esa empresa y esto lo que hace es abrirte el perfil de esa empresa, ¿no? Para explorar el detalle. Si pincho en cambio en este icono de embudo, ¿no? Que lo veis también en otros resultados, ¿no? En las entidades, en los CPVs, etcétera. Esto lo que haría es añadir a este contexto de búsqueda un filtro para ese CPV o para esa empresa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más que nada para diferenciarlo. Luego veremos que esto seguramente es interesante, ¿no? Porque si nos interesa ver, por ejemplo, un competidor en concreto, pues cuáles son todos sus contratos adjudicados, en cómo se distribuyen, etcétera, pues este caso de uso es el que nos interesa. Pero ahora vamos a empezar por revisar el perfil de una empresa en concreto, ¿no? Un proveedor. Si quisiéramos recibir notificaciones de cada una de las adjudicaciones que va ganando, pues podríamos pinchar en seguir, ¿no? Y recibiríamos esos avisos. Podemos ver rápidamente pues, el volumen de contratos adjudicados a lo largo del año, el total de importe adjudicado y la baja media que ha aplicado en conjunto por año. Luego también un resumen de las categorías a las que aplica. Estas son las categorías de CPV. Por lo tanto, la agrupación de los distintos CPVs en esas distintas categorías. Y aquí el listado de las últimas adjudicaciones, que puedo pinchar en verlas todas o puedo explorar también los principales CPVs en los que esta empresa es adjudicataria, etc. Luego también en este caso, pues dentro de sus resultados, pues cuál es el presupuesto medio, el descuento medio, etcétera, etcétera. Y para terminar puedo ver también el histórico de bajas, ¿no? De este proveedor. Pues en este caso, en los últimos años, pues el 72% de baja está entre el 0 y el 5% y luego tiene un 18% en el más 25%. Si me interesara revisar en detalle este mismo proveedor, pues seguramente lo más interesante sería pinchar directamente aquí en ver todas las adjudicaciones y en este caso me iría a ver el informe, pero filtrando para esta empresa en concreto. En este caso veo pues eso, que tiene 90 licitaciones y 215 adjudicaciones. La diferencia seguramente mayormente son los contratos menores. El total adjudicado son estos 6 millones de euros agregado, ¿no? Entre todos estos resultados. Presupuesto medio 143.000, descuento medio, competencia media, etc. Y luego veo aquí la distribución de sus adjudicaciones, pues contratos, ¿no? Por procedimiento, contratos menores, etcétera, por entidades locales, por tipo de entidad, ¿no? La mayoría de entidades locales, por tipo de contrato, su rango de importes, en este caso de adjudicaciones, la competencia en la que ha concurrido y el escenario de bajas. Entonces, el comentario que hacíamos antes, ¿no? La mayoría de los últimos años está en un 0,5% de baja y más un 25%. Quiero explorar qué pasa con ese 25%. Pues pincho aquí en ese 25% y lo que me va a hacer es revisualizar este informe, pero solamente para aquellos contratos con un 25 o 30% de baja. Lo mismo podría hacer con cualquier otra variable, ¿no? Y en este caso, pues revisar esos contratos y puedo ver pues también como pues, los más recientes, los que tienen un importe más alto, etcétera, ver ese detalle o ver este resumen, ¿no? De cuál sería el mínimo y el máximo de estas bajas respecto a este rango concreto, ¿no? De bajas que teníamos. Evidentemente quizás no es la manera más práctica de verlo porque hemos restringido mucho el rango de bajas, ¿no? Pero eso podría servir para ese caso de uso e incluso podríamos irnos a ver directamente las adjudicaciones y entrar en el detalle. En cambio, si no filtramos por rango de bajas, pues tenemos aquí el resumen, ¿no? De todas esas medias bajas que ha ido realizando, pues cuál ha sido el máximo, el medio y a lo largo de qué tiempo. En cualquier momento podría segmentar estos resultados, ¿no? Pues simplemente para el último año, ¿no? Y revisar estos resultados. En este caso veo que el último año, pues bueno, este da el 30%, pues son estos dos contratos, quizás son edge case que no entran en mi análisis, etcétera, y por lo tanto la media en realidad está sobre el 9%, etcétera. Ese es un posible
un posible caso de ejemplo, ¿no? Que puede ser interesante. Antes de continuar, como hay dos manos levantadas, no sé si creo que era Laura la primera. Si quieres comentar. ¿No? Vale. Juan Carlos, ¿quieres hacer tú la pregunta? Hola, muy buenas. Joder. Mira, quería preguntar. ¿Quieres Laura, hablar ahora o...? hazlo luego, Laura. Dime, Juan Carlos. Digo, imagínate, tú tienes claro un competidor tuyo que se dedica exclusivamente a lo que tú haces. ¿Hay alguna opción de decir, yo pongo aquí este competidor y poder exportar o descargar todo lo que hay de él, los concursos a que se ha presentado, cuántos ha ganado, qué precios, qué bajas ha tenido, etcétera? Sí, aquí, claro, estás diciendo muchas cosas y algunas tendríamos que ir por partes, pero un poco el ejemplo que estaba enseñando un poco es esto, ¿no? Aquí en este caso estamos haciendo una exploración visual para un proveedor en concreto, ¿no? En este caso y en cualquier momento puedes descargar los datos de este informe que estás generando. En este caso puedes segmentar más los datos o menos en función de los filtros que tienes. Y entonces, respecto a lo que dices de todos los datos, etcétera, pues en función también de tu cuenta, pues puedes descargar más o menos años, ¿no? De los datos, pero entiendo que normalmente te interesarán los últimos, pues, X años. Entonces, simplemente filtras por los años que te interesa y puedes exportar esos datos o tenerlos. Respecto a lo que has comentado de las que, ¿no? De los contratos que ha ganado o de los que se ha presentado. Entonces, son dos datos muy distintos. Los que ha ganado son fáciles de conseguir porque se publica el adjudicatario, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. En este caso son contratos adjudicados, en este caso a esta empresa. Por lo tanto, todos estos contratos son los que ha ganado. Pero hacer el análisis de a los que se ha presentado, esto estamos trabajando en ello, pero no es tan sencillo, porque no se publican a los licitadores que se presentan a unas licitaciones, se publican solamente en las actas de los documentos, pero no como metadatos que se pueden explotar. Entonces lo estamos indexando a través de inteligencia artificial, estamos identificando quién se está presentando a los distintos contratos, pero de momento no podéis hacer ese análisis de quién se ha presentado así de forma masiva y poder ver pues no solamente todos los que han ganado, sino todos los que se han presentado. No sé si respondo a Juan Carlos. Sí, perfecto. Y luego te iba a comentar, aparte de que yo pueda extraerlo, vosotros tenéis, según cómo estemos registrados en vuestra plataforma, darte un dato de decir, mira, quiero todo, que me saquéis todo lo que hay de esta empresa. ¿Hacéis esas funciones o eso ya es trabajo de cada uno? O sea, no, por lo general, vosotros contratáis el acceso a la herramienta y vosotros mismos explotáis, etcétera. Os podemos hacer una formación, un asesoramiento de cómo utilizarla mejor, etcétera. Y luego hay empresas que nos piden, por ejemplo, visualizaciones específicas, ¿no? Para tener informes de seguimiento de todo un conjunto de sector, de un conjunto de empresas, etcétera. Y entonces les hacemos algo a medida. Vale. Perfecto. Laura, perdona, que querías Perdón, soy un compañero, Carlos. Sin problemas. Ella es la que se ha logueado. Estoy viendo la herramienta muy interesante, pero quería hacerte una pregunta. Es también de la primera sección o de esta. Estoy viendo que todos estos datos que das, búsquedas, bajadas, está muy pensado para empresas, licitaciones de un servicio, una obra con un único adjudicatario. Pero yo que licito al sector sanitario con un laboratorio que somos y que tiene muchas líneas de lote, 100, 200, 300, ¿cómo me calcularías esas bajadas si es un lote de 50, de 100? ¿Cómo tenemos eso? ¿Cómo me comunicas esas líneas de lote que integran cada licitación? Por ejemplo, una licitación de medicamentos para el Hospital La Paz. Claro, en principio, yo debería revisar el caso específico que comentas, pero yo creo que los lotes los tratamos como una adjudicación porque al final cada lote es un contrato independiente. Por lo tanto, el volumen de los datos... Sería una adjudicación. ¿Cómo? Cada lote, una adjudicación. Sí. ¿Y tenéis procesadas las adjudicaciones de todas las líneas de lote con los precios unitarios?
El tema de los precios, y eso te lo voy a decir, es decir, el tema de los lotes está todo indexado, está correctamente tratado, y el tema de los precios unitarios, ahí hay algún caso que hay que ajustar. ¿Me podrías todavía. enseñar una licitación de los lotes de medicamentos, por favor? A ver, dime tú un contexto de búsqueda que seguro que lo conocerás mejor que yo. Medicamentos. Yo te ¿Cómo? diría un medicamento concreto, pero para que busques, Sí, sí, dime uno concreto. venga, pues te voy a decir Infliximab. Infisimab. Infli, L-I, Infli, sí, con X. Sí, con X, Infliximab. Te lo estamos escribiendo, es por ver, es un producto. Vale. Esto lo encontrarás si sale en la descripción del objeto del contrato, ¿no? Exacto, mira, me acabas de introducir una cosa que pensaba enseñarte luego al final, pero luego ahora en este ejemplo, si quieres, lo vemos. Vale, lo que he hecho ahora es hacer una búsqueda rápida, ¿no? En Fliximab, por lo tanto, solo van a aparecer licitaciones que contengan esta palabra en el objeto, como bien comentabas. Y aquí pues nos van a salir licitaciones, pero también podrían salir directamente lotes específicos de esta adjudicación. Vale, No sé si ver. será el caso, pero Y podemos ver esas líneas de lote, por favor. Aquí veo que hay un lote aparte. No, digo... Mira, este tiene 17 lotes, ¿no? Uh-huh. Este es un acuerdo marco que tiene 17 lotes y en el que alguno de estos, Infliximab intravenoso, ¿no? Uh-huh. Y sería este el caso. Pero y en la licitación... Aquí puedes ver más o menos datos en función de lo que te interese, ¿no? Pero como ves, son los mismos datos que tendría una licitación normal, ¿no? Simplemente que en este caso está agregada, pues al ser, en este caso, un contrato basado, pero los lotes sería algo similar, y donde podrías ver, pues, cuál es el importe de baja, etcétera, respecto al... ¿Te estás dando cuenta que el porcentaje de baja es cero en todos? Sí, pero también el adjudicatario es un único, y en este caso, claro, es un acuerdo marco, quizás... No ha bajado los precios ningún licitador, ¿no? Quiere decir eso. O sea, ahora mismo tampoco sabría decirte, hemos buscado un caso así al azar y tampoco sabría. Solo quería ver si cuando esas búsquedas de licitaciones donde tú ahora me estás enseñando la adjudicación, quería ver, pues si queremos utilizar la herramienta para estar informados de una licitación, donde yo pueda encontrar las líneas de lote, inicialmente no la adjudicación que me has enseñado, sino al principio las líneas de lote de cada licitación. No solo, si no aparece en la descripción de Infliximab, no la identifico entonces, ¿no? Bueno, como has visto, en el caso que hemos buscado, te aparecían los resultados tanto de licitaciones como cuando, si el término está en un lote, también te aparece lo único que te está mostrando agregado por licitación. Entonces, tienes que entrar a la licitación para ver ese detalle de los lotes. Y una preguntita más de lo que estabas enseñando de las bajas. Si tengo 50 lotes, esa propuesta de bajada de precio que dais, ¿de qué es? ¿Del lote? ¿Del total de la licitación? Porque en una licitación de las nuestras hay igual 40 o 50 empresas en cada lote. Esa propuesta media de bajada de un precio que proponéis en todo esto que estamos viendo. O sea, los datos de las adjudicaciones y, por lo tanto, de las bajas se refieren a la empresa adjudicataria. Es decir, una vez está adjudicado... Pero no lote a lote, ¿no? También lote a lote. Luego, si quieres, pásame el correo te dejo aquí mi correo, mándame el ejemplo y te hago una búsqueda de ejemplo que será más fácil. Es ver si una licitación tiene 50 productos de vendas o del sector sanitario, el nuestro es medicamentos. Tiene lotes y un lote no tiene nada que ver con otro. Entonces, nosotros hay que tener los datos de la adjudicación global, no de la línea de cada lote, a qué precio ha ofertado cada empresa. Y proponéis... En principio, los datos tanto de los lotes como del resto están por los adjudicados, o sea, el importe adjudicado, ¿no? Y al final la baja es la diferencia respecto a lo licitado y distinguiendo por lotes. Pero es verdad que el tema de los valores, o sea, de los precios unitarios, ahí hay todavía algunos ajustes que hacer. Y en el sector medicamentos, ¿no? Es especialmente el caso. Pero bueno, en cualquier caso, si quieres, te paso el correo y luego vemos en detalle. Perdona la pregunta y la inquietud, pero... Muchas gracias. Perfecto. Bueno, he visto que Jorge tiene la mano levantada. Si os parece, acabo de presentar los distintos ejemplos, ¿no? Para no quedarnos a medias. Y luego, Jorge, te doy paso para la pregunta, si te parece. Vale.
vamos a acabar el ejemplo del análisis, ¿no? Para revisar, no solamente una vez hemos identificado los competidores, ¿no? Sacar esa información que nos puede ser de interés, pues en este caso, para eso, ¿no? Comparar el volumen de adjudicaciones, el histórico de bajas, las bajas medias, las más recientes, el perfil de clientes, los contratos, la concurrencia media, etcétera, e incluso para identificar oportunidades que quizás a nosotros se nos han pasado, ¿no? Porque no estamos usando pues esos CPVs o esas palabras clave en nuestras búsquedas, etcétera. Entonces, todo eso puede ser interesante de analizar para sacarle esa información. Entonces, hemos visto, ¿no?, la posibilidad de analizar el perfil de un competidor en concreto, ver en este caso todo el detalle. Aquí ya nos sirve también para identificar quizás esos CPVs que quizás nosotros no estamos utilizando, etcétera. Estamos viendo pues las bajas, en este caso medias, de este proveedor y específicas, ¿no? Y su histórico, etcétera. Hemos visto cómo podíamos analizar el informe de esa empresa en concreto. Aquí podemos hacer todavía más un filtro más segmentado de esa misma empresa, ¿no? En este caso añadiendo pues un CPV concreto, ¿no? Me he ido aquí a los CPVs de esta empresa y he filtrado pues por un CPV en concreto, por lo tanto estoy analizando cuáles son los resultados de esta empresa para un ámbito concreto, ¿no? En este caso un CPV. Podría añadir incluso todos los CPVs hijos, ¿no? Pinchando aquí en este checkbox, o añadir más de un CPV si lo que me interesa es analizar varios. Más que nada para tener ese caso de uso, ¿no? Que puede ser interesante para ir segmentando para esa empresa o incluso para comparar distintas empresas, ¿no? Incluso compararlas con uno mismo. En este caso podríamos añadir varias empresas, pues todas las que nos interese, si son un segmento, ¿no? Las 3 principales mayores proveedores o de nuestra competencia. Seguramente a veces también puede ser interesante identificar pues esos rangos de importes, ¿no? De adjudicaciones, porque quizás hay competidores pues que están por encima de nuestros requisitos de solvencia, etcétera, y por lo tanto quizás nos interesa solamente de un rango de importes hacia abajo, qué sé. En este caso, lo que estamos haciendo, ¿no?, es ver el informe de resultados de este conjunto de 3 empresas y pues ver esa misma información que teníamos, ¿no? Por lo tanto, tener esa distribución de las distintas rangos de importes, etcétera, ¿no? Las bajas, etcétera, etcétera. En este caso, para un conjunto de empresas, ¿no?, que tengamos ya previamente identificado. Y los mismos datos que veíamos al inicio, ¿no? En este caso también, pues eso, cuál es el descuento medio de estas empresas, cuál es la concurrencia media de estas empresas en este contexto, ¿no? Para todos estos contratos de suministro de bolsas de residuos, etcétera. Y luego aquí el detalle, ¿no?, de cuál ha sido la baja máxima, etcétera. Esto a veces cuando estamos decidiendo, ¿no?, a la hora de ofertar cuál es el porcentaje de baja que estamos dispuestos a asumir, pues es una información que puede ser interesante. Además de esta información comparativa, pues la que veíamos antes, ¿no?, de tener la predicción, en este caso, de posibles bajas o competidores, ¿no?, para un contrato en concreto. Por ejemplo, cojo uno cualquiera. En este caso, para una licitación en concreto, pues sumado a ese análisis que he hecho ya previamente de la competencia que conozco, ¿no?, o que he identificado previamente, pues tener esa información de los posibles, mira, aquí están los lotes que comentabas antes y la baja específica del lote. Vale. Y entonces lo que comentábamos ahora es esta otra parte, ¿no?, de cuál es la posible concurrencia, este cálculo que hacemos estadístico. Pues eso es otro dato a tener en cuenta cuando vas a presentar una oferta. Bueno, pues podrían presentarse todas estas empresas, el porcentaje de baja podría ser este. Esto analizado más los principales competidores que ya tienes identificados, ¿no? Te vas haciendo un mapa un poco de cuál sería o podría ser, ¿no?, esa baja posible y por lo tanto en función de si está prevista más o menos competencia, pues analizar esa posible ventaja que tengas o no, ¿no? Y para afinar pues eso, respecto a los precios en este caso, pues cuál podría ser su estrategia.
Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, buscando por prestación, ¿no? Alojamiento web, filtrando por tipo de contratos servicios y me voy directamente a la pestaña adjudicatarios, donde voy a ver básicamente los principales adjudicatarios, ¿no? Es una manera rápida de tener esta información básica que nos interesaba sin todo el detalle del resto de informe, etcétera, que quizás en este caso, pues quizás me sobra, ¿no? Y pues puedo ordenar los datos por el criterio que más me convenga, ¿no? Pues las más recientes, el mayor volumen de total adjudicado, el mayor número de adjudicaciones o el descuento medio, etcétera, etcétera. Y para que cada una de ellas tengo la competencia media, ¿no? que esta empresa ha tenido en licitaciones, en adjudicaciones que ha ganado en este término de búsqueda con alojamiento web en tipo de contrato o servicios. Vale, vamos a ver algún otro ejemplo. Sí, en este caso sería la misma búsqueda, pero en lugar de filtrar por adjudicatarios me voy al informe, ¿no? Donde puedo ver todo el detalle que ya veíamos antes y tener esa referencia, ¿no? De pues, el importe medio, el descuento medio, la competencia media de cada una de las empresas, con el detalle del perfil de los, en este caso de las entidades, ¿no? Por lo tanto, si me interesa segmentar, etcétera, pues puedo hacerlo. Y ver finalmente, pues eso, cuáles han sido los precios, cuáles han sido las bajas, etcétera. Y otra cosa que puede ser interesante, además de comparar estos distintos escenarios, ¿no? Es eso que comentamos de identificar también pues esos CPVs que se están utilizando, en este caso respecto a las licitaciones, ¿no? Pues las palabras clave que se están utilizando, por lo tanto, si tengo que corregir mi estrategia de identificar oportunidades, etcétera. Y luego, relacionado con esto, al final también puedo ver directamente pues, las adjudicaciones, ¿no? El detalle de todas las adjudicaciones, en este caso filtrando por, además del objeto, pues por un CPV en concreto, y voy a ver el detalle de todas esas licitaciones, ¿no? Pues cuál ha sido el porcentaje de baja, las ofertas concretas que se han presentado para cada uno de ellos, etcétera, e incluso cuáles de esos contratos van a finalizar pronto, ¿no? Esto puede ser especialmente interesante también para aquellos contratos recurrentes, ¿no? Aquellos, por ejemplo, en este caso, alojamiento web, ¿no? Una vez se ha terminado ese contrato, se va a tener que licitar de nuevo, ¿no? Por lo tanto, es una buena manera de identificar también esos contratos de esa competencia, ¿no? Que van a terminar y, por lo tanto, pues puede interesarme tener esa información. Vale. Y, a ver, tenía una pregunta un compañero que no sé si se acuerda de la pregunta antes de entrar en el último bloque. Jorge, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, solo confirmar una cosa que has comentado, pero para estar seguro, un licitador, la información de un licitador solo aparece si ha ganado el concurso, ¿no? Porque correcto. Sí, ahora en estos de un informes y concurso solo resultados. tienes la información del ganador, ¿verdad? Sí. Vale. Y luego la otra, que ya la has hecho, pero también no me he fijado, el que cuando has filtrado el alojamiento web por tipo de contrato, servicios, eso lo haces a través del CPV, ¿no? Si quieres diferenciar entre construcción y servicio, ¿lo haces a través del CPV o puedes hacer directamente en bloque? El CPV son al final esos códigos, ¿no? Categorías al final de productos y prestaciones, etcétera. Y el tipo de contrato es otra variable, en este caso suministro o servicio, ¿no? Pues en este caso aplicaba servicio. Y o sea, por ejemplo, si filtras por ADIF y quieres no poner las de construcción que gana CS Ferrovial, sino las ingenierías, lo harías directamente por bloque, por tipo de servicio, ¿no? El tipo de contrato servicio. Y con eso lo tendrías, ¿no? Claro, en cada caso será un poco distinto, pero ADIF, que seguramente incluso dentro de servicios va a tener mogollón, pues quizás te interesa, además de filtrar por tipo de contrato. Sí, luego ya puedes hacer uno más. Filtrar por, además, varios CPVs o palabras clave. Aquí normalmente lo más interesante es ir combinando los distintos filtros. Y luego la otra cosa que la has visto al principio, pero no me he dado cuenta, has hablado de cliente padre e hijos. Es decir, que tú podrías coger ADIF el padre y luego te saldría ADIF alta velocidad, ADIF lo que fuera. O sea, que podrías filtrar directamente desde padre, ¿no? Y ya te cogería a todos los hijos. Sí, aquí, o vas seleccionando.
Aquí, si te vas a adjudicador, ¿no? A DIF tiene distintos órganos de contratación y estos son todos los... Y irías tocando, si quieres coger todos, los vas incluyendo en tu filtro uno a uno, ¿no? Bueno, aquí en este caso, si coges el padre, directamente pinchas en el checkbox de incluir entidades hijas y ya te buscará para... Vale. O sea, que si coges a DIF presidencia e incluir entidades hijas, ya te coge todas las de abajo. Sí. Vale, gracias. Vale. Otra pregunta. Dime, dispara. Sí, gracias, Ana. Entiendo que las bajadas son en base a los presupuestos de las licitaciones. Claro, siempre... No se tienen en cuenta otras licitaciones que se puedan presentar, sino solamente en base al presupuesto. O sea, el ahorro, el concepto de ahorro o las bajas es el precio inicial, ¿no? El que se ha publicado como licitado y luego el que finalmente se adjudica. Y esa diferencia es la baja, ¿no? Que al final es cuando tú vas a ofertar, normalmente te exigen eso, ¿no? Que hagas tú una baja. Entonces... Perfecto, gracias. Vale, pues si os parece, terminamos ya con la última parte. En este caso, para analizar pues esos detalles de la comparativa, ¿no? Y potenciales ventajas. Entonces, una parte ya la hemos visto, ¿no? Hemos visto los distintos escenarios con mayor o menor competencia, hemos visto pues, la predicción de bajas medias, el histórico, etcétera. Incluso segmentar el mercado, ¿no? Para un mismo proveedor, el ejemplo que veíamos antes, creo que era este o así, ¿no? Pues al final puedes ver cuál es el perfil de entidades al que está, en este caso, evidentemente, que ha ganado adjudicaciones y ver el detalle de esos distintas entidades, etcétera. Por lo tanto, puedes ir identificando distintas comparativas, ¿no? Para segmentar el mercado, incluso por rango de importes o por lugares de ejecución, territorios, etcétera. Y para terminar, quería poner un ejemplo de aquellos casos quizás un poco más complicados, ¿no? O más ocultos, que seguramente el compañero del ámbito sanitario les pasa muy a menudo, ¿no? Que hay pues, productos concretos que no están en el objeto, ¿no? No están en el objeto del contrato y, por lo tanto, identificar esos casos es como más complicado. Incluso a veces se nos pasan oportunidades, ¿no? Porque tenemos esos filtros creados para detectar licitaciones en plazo de presentación para X, pero si la palabra clave o el CPV, etcétera, no nos está apareciendo, pues quizás es una oportunidad que perdemos. Entonces, para esto tenemos la búsqueda por documento, ¿no? En este caso, podríamos irnos desde cualquier parte. Aquí arriba tenemos la posibilidad de añadir búsqueda por documento y podríamos buscar pues, directamente, pues, incluso para ver lo que comentabais de quién se ha presentado las licitaciones, etcétera. No os lo muestro como caso de uso porque estamos mejorando una funcionalidad que va a ser mucho mejor que esto y, por lo tanto, pues no es el caso de uso, pero podríais buscar un potencial competidor directamente en los documentos. Por lo tanto, en este caso, esto buscaría en los documentos, ¿no? En las actas de las distintas adjudicaciones, etcétera, por un proveedor en concreto. En este caso, Dina Hosting, ¿no? Que sería un proveedor de alojamiento web. Pues aquí nos saldrían resultados concretos de esas actas de adjudicación. Pero bueno, este no es el caso de uso más interesante o más práctico. Aquí lo más interesante sería pues, buscar el ejemplo que comentaba el compañero, ¿no? Del medicamento ese, luego lo busco. Pero si no, también podríamos buscar, vale, dentro de licitaciones del ámbito del sector TIC, me interesa buscar una ventaja competitiva que yo tengo identificada, ¿no? Pues porque yo, por ejemplo, estoy incorporando el concepto de huella de carbono en determinados servicios, entonces determinados criterios de adjudicación, etcétera, que tengan en cuenta la huella de carbono, pues pueden beneficiarme a mí o ser una ventaja competitiva. Entonces, en este caso, busca huella de carbono, puedo filtrar porque este término aparezca en los pliegos o en el conjunto de documentos, ¿no? Y identificar, en este caso, segmentar para un CPV en concreto. Entonces, me salen todos esos contratos, ¿no? En los que, por ejemplo, en los criterios de adjudicación, pues están teniendo en cuenta el tema de la huella de carbono. Ese sería un posible ejemplo, ¿no? de buscar criterios que pueden ser beneficiosos, ¿no? En este caso, para mi entidad. Y si lo que estoy haciendo es analizar la competencia, ¿no? Ver qué puntuación está recibiendo determinado competidor para este término, ¿no? Para el tema huella de carbono.
pues me puedo ir directamente a ver las actas, ¿no?, de evaluación de esa licitación y buscar, en este caso, pues eso, la huella de carbono. Aquí le daban 10 puntos y aquí veo, en este caso, ¿no?, que para este licitador pues le han dado los 10 puntos, etcétera. Pues esto me interesa anotarlo. Además que ha sido esta empresa, pues anoto incluso, pues, bueno, todo lo que me interese, ¿no?, la empresa y el criterio, y hago una selección. Luego puedo compartir esto con compañeros, ¿no? Oye, mírate esto para la próxima licitación o para la otra que tenemos abierta, etcétera. Y esto lo que haría es mi compañero recibir un correo electrónico a este documento, enlazando a este documento abierto en este punto, ¿no?, en esta documentación. Por lo tanto, acceder de forma muy simple y no perdernos en correos electrónicos, etcétera. Además, podría asociar esta licitación, pues hacerle un seguimiento, asociarla a una carpeta, ¿no?, que hayamos creado, y en este caso, pues luego volver a ella. Vale, veamos otro ejemplo para búsqueda en documentos, ¿no? Pues determinados criterios de solvencia, lo que sea, o acreditaciones, ¿no? En este caso, quizás certificaciones para la UNE, lo que sea, ¿no? En este caso de CPVs también de IT, de accesibilidad universal, pues bueno, todos estos serían resultados, ¿no?, en este caso que contengan el término UNE, pues esta certificación que esté en los pliegos. Es otra manera de identificar esas posibles, ¿no?, cosas que no están en el objeto del contrato, pero pueden ser relevantes tanto para el análisis como para la detección de oportunidades, etc. Y para terminar, simplemente eso, recordar que una vez he guardado elementos, ¿no?, sean búsquedas o lo que sea, pues las puedo organizar por carpetas, ver solamente las mías o el conjunto de la organización y luego hacer el seguimiento de ellas. Respecto al tema del análisis de los competidores, estamos ultimando un nuevo panel que creo que en pocas semanas va a estar disponible, que ya os lo comentaremos, que es básicamente para monitorizar las adjudicaciones, las bajas, etcétera, y la variación, ¿no?, respecto, pues, por ejemplo, mes a mes o año a año de nuestros competidores. Todos los que tengamos seguidos, seleccionados, pues vamos a poder tener ese panel, de tener esa información de forma visual y fácil, ¿no?, para hacer ese seguimiento. Os lo compartimos en breve. Y ahora sí, las últimas tandas de preguntas y comentarios para cerrar el taller. Mientras voy buscando algún otro ejemplo de tema de búsqueda de documentos. Por ejemplo, podría ser todos aquellos contratos que son de contratos de acceso a base de datos, ¿no? Pues la disposición adicional 9ª que permite hacer contratos como si fuera un contrato menor, pues puede ser otra ventaja competitiva que puede interesarme. O, pues es lo que decíamos de un producto en concreto, ¿no? Este Infliximab, este medicamento, pues es otra manera. Jorge, dispara. Y a ver, un momento, para no dar siempre en voz a los mismos primeros. Creo que Jordi Pinós, ¿no? No había hablado hasta ahora. Jordi Pinós, dispara. Sí, hola, buenas tardes, gracias. Este último caso que estabas explicando de las búsquedas ¿En documentos? En documentos, correcto. ¿Es sobre documentos o pliegos todavía sin adjudicar o únicamente sobre los adjudicados? En este caso es una funcionalidad que acabamos de sacar, está en una versión inicial, y de momento lo que puedes discriminar es por los criterios que tienes aquí a la izquierda, por lo tanto, si está en pliegos o en otros documentos, etcétera. Pero si es de licitaciones, en el estado de las licitaciones, todavía no es un filtro que tengas. Pero evidentemente, para el caso de uso, ¿no?, de identificar esas prestaciones ocultas que no están en el objeto, es la cosa que tenemos prevista para poderos dar esa posibilidad de generar alertas, ¿no?, en este caso, respecto a documentos. Entiendo entonces que esta búsqueda, perdón, simplemente es sobre las licitaciones ya adjudicadas. En este caso no te Tal como estamos está indicando. ahora. Podría ser que estuviera en plazo de aceptación y está Ujú. buscando en los pliegos. Entonces, si fuera ese el caso, yo lo que haría es ahora mismo filtrar por pliegos, ¿no? No otros documentos como pudieran ser actas, etcétera. Pero ahora mismo no te estamos dando la posibilidad de separar, ¿no?, unos casos de otros. Pero lo tenemos en el radar, o sea que un poco iteraremos esto mejor. De acuerdo, gracias. Jorge, ¿tenías preguntas? Sí, veo en el filtro, ¿no?, que los organismos o los contratantes, al final,
son todos, o sea, tenéis todos los del Estado y algunas comunidades, no todas, y algunos ayuntamientos Las plataformas de contratación que tenemos ahora mismo integradas son la del Estado, la de Cataluña, Euskadi, Madrid y Andalucía. La Eso mayoría quiere decir que, por ejemplo, un ayuntamiento de Extremadura no aparecería, ¿no? sí que aparecería porque la mayoría de ellos están también en la plataforma del Estado. Vale, Por lo vale. tanto, no tienes ningún problema con ello. De hecho, básicamente nos falta integrar la de Galicia, Aragón y, bueno, Aragón no, porque ya está integrada en la del Estado, diría, y faltaba alguna más, pero básicamente todas ellas en realidad se sincronizan con la del Estado, por lo tanto, la mayoría las tienes igualmente. Vale, perfecto. Comentarios, preguntas antes de cerrar. ¿No? Pues nada, agradecer a todos. Así una última pregunta, Ramón, dispara. Sí, hola, muy buenas. A ver, justo lo que acabas de comentar, que puedes buscar un término dentro de documentos que hay publicados, ¿no? Que el compañero que estaba hablando hace un segundo estaba preguntando si eran en adjudicaciones o en licitaciones que estaban aún en procedimiento abierto, bueno, que no se había adjudicado aún. Un plazo. Si haces esa misma búsqueda en documentos, se puede ordenar por lo más reciente, y entiendo que si ordenas por lo más reciente, deberá de aparecer los pliegos recientes en los que salen esa palabra. O sea, entiendo, ¿no? Pues mira, Ramón, yo creo que te damos mini punto porque tampoco había pensado mucho en ese caso, pero sin ser un filtro perfecto, pero sí, en realidad podría ser ahora mismo, ¿no? Una manera. Sí, lo más cercano, ¿no? A Exacto. analizar pliegos que están en procedimiento de Mientras nos mejoramos esta posibilidad, ahora mismo, pues simplemente buscando, filtrando por pliegos y ordenando por más reciente, podría ser un criterio adecuado para esto que comentas, sí. Vale, ok. Vale, pues nada, únicamente era eso. Genial. Muchas gracias. Pues nada, yo creo que podemos dejar la sesión por terminada y nada, invitaros a que testéis, ¿no? A que probéis. La funcionalidad de búsqueda en documentos es algo que está disponible de momento para planes superiores, pero los que tengáis un plan inferior podéis solicitarnos pruebas ahora que está en esa primera fase de pruebas, etcétera. Por lo tanto, pedidnos y os damos acceso. Y respecto al resto, si no tenéis todavía acceso, pues podéis en contratos.goberto.es registraros una prueba y trastear también. Y el vídeo lo vamos a colgar en la página donde os apuntasteis al taller, por lo tanto lo podréis recuperar ahí. Y si no hay más preguntas o comentarios, pues nada, agradeceros a todos la participación. De hecho, animaros también a los próximos talleres a compartir también vuestras experiencias, porque al final aprendemos todos de ellas. O sea que muy interesante también vuestras aportaciones. Y nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Adiós.